Bienvenidos a una nueva inmersión en las fuentes. Hoy tenemos por delante una exploración exhaustiva sobre un tema que está literalmente rediseñando el mundo. Hola, sí, hablamos del futuro del trabajo frente a la imparable ola de la inteligencia artificial y la automatización. Exacto. Y para quienes buscan aprender, prepararse y entender un poco hacia dónde vamos, hoy vamos a sumergirnos en un material de base que es fascinante. Hablamos del libro Sálvese quien pueda, del periodista Andrés Oppenheimer. Un texto clave, desde luego. Bueno, nuestra misión para las mentes curiosas que nos acompañan no es lanzar una avalancha de datos técnicos ni generar pánico. La idea es extraer esas pepitas de oro, ese conocimiento destilado para entender qué profesiones están realmente en peligro, cuáles van a sobrevivir y cómo navegar esta transición sin quedarse atrás. Totalmente. Porque la transición ya está aquí. Empezar es ir a la raíz estadística. En los documentos que estamos revisando hoy, todo parece apuntar a un momento histórico muy específico. Sí, al famoso estudio de la Universidad de Oxford. Eso es, un estudio que lo cambió todo. A ver, para comprender la magnitud de este cambio y el origen del pánico moderno sobre la automatización, es imprescindible remontarse al año 2013. Hace ya más de una década. Claro, fue entonces cuando dos investigadores de Oxford, Carl Benedict Frey y Michael A. Osborne, publicaron un estudio que cayó como una auténtica bomba, tanto en el mundo académico como en el político y económico. Menuda barbaridad de predicción hicieron, ¿verdad? Una predicción demoledora. Calculaban que el 47% de los empleos en Estados Unidos corrían el alto riesgo de desaparecer o ser reemplazados por ordenadores y algoritmos en un plazo de apenas 15 a 20 años. Madre mía, casi la mitad de los trabajos. Exacto. Y la alarma no saltó únicamente por lo abultado de la cifra, sino por el método que utilizaron. No fue una simple suposición al azar o una opinión. Crearon un modelo. Eso es. Crearon un modelo matemático, un algoritmo muy complejo para clasificar 702 ocupaciones específicas basándose puramente en su probabilidad de ser automatizadas. Y la forma en que llegaron a esa clasificación es súper interesante, especialmente si nos fijamos en la mentalidad de estos autores. Son perfiles muy particulares. Totalmente. Hay un detalle en las fuentes sobre Osborne que ilustra perfectamente cómo ven el mundo. Osborne es un ingeniero en robótica que está tan inmerso en la optimización y el análisis de datos que, ojo con esto, confesó haber creado un algoritmo para organizar los asientos de los invitados en su propia boda. Es increíble. Aplicar la robótica a una boda. Cruzó datos de edades, ocupaciones, aficiones e intereses para sentar a la gente de la manera más eficiente posible. Todo para minimizar conflictos y maximizar conversaciones interesantes. Y supongo que le funcionó. Según él, funcionó de maravilla. El tema es que, cuando aplicas esa misma lógica implacable, esa disección de tareas a las 702 ocupaciones del Departamento de Trabajo, los resultados que arroja la lista negra son fascinantes. Y muy sorprendentes en algunos casos. En la cúspide, con una probabilidad de desaparecer de entre el 99 y el 98%, el algoritmo colocó a trabajadores como vendedores por teléfono, agentes de seguros, empleados bancarios encargados de procesar préstamos y, sorprendentemente, árbitros deportivos. Fíjate que la inclusión de los árbitros deportivos suele sorprender un montón, pero la justificación del estudio es matemáticamente sólida. Claro, al final aplican reglas. Efectivamente, el trabajo de un árbitro se basa en observar un evento físico y aplicar un reglamento estricto, y esa tarea puede ser evaluada de forma muchísimo más precisa por una red de drones, sensores de movimiento y sistemas de vídeo retroactivo. Las máquinas no tienen un mal día. Las máquinas no parpadean, no tienen un mal ángulo de visión y, lo más importante, no se dejan llevar por la presión de un estadio lleno de aficionados gritando. Su juicio es constante. Ya. Sin embargo, donde la lista generó un verdadero estupor social, no fue en las profesiones puramente analíticas o de reglas estrictas, fue en la franja del 97 al 96% de riesgo. Ahí es donde entraron los servicios. Espera, porque esa franja me sorprendió muchísimo al revisar el material. Entiendo perfectamente lo de un empleado que procesa datos bancarios, pero en ese porcentaje de altísimo riesgo aparecían los camareros de restaurantes y los recepcionistas de hoteles. Sí, profesiones de cara al público. Claro.
Siempre hemos dado por sentado que el sector de la hostelería requiere esa calidez humana, esa sonrisa de bienvenida o esa charla breve que una máquina no tiene. ¿Cómo justifica el estudio que eso sea reemplazable? Esa es precisamente la ruptura de paradigma que plantea el estudio. Lo fascinante aquí es que este enfoque demuestra cómo la automatización ya no se limita a las cadenas de montaje. Ya no es solo el brazo robótico en la fábrica de coches. Exacto. Históricamente se asumía que las tareas del sector servicios estaban blindadas por esa necesidad de calidez o improvisación, pero el algoritmo de Osborne fue entrenado con ejemplos reales y determinó que si desglosas el trabajo de un camarero o un recepcionista, la inmensa mayoría de sus tareas son rutinarias. Tomar un pedido, llevarlo a la mesa. Procesar un pago, entregar una llave, son procedimientos pautados. Y cualquier cosa que sea rutinaria, aunque implique hablar con alguien, es altamente automatizable. La parte de la calidez humana resulta ser, desde una perspectiva puramente económica, un lujo prescindible si la alternativa automatizada es significativamente más rápida y barata. Para ilustrar esto, el libro detalla una anécdota increíble sobre el Hotel Hena, en Japón. Se promocionó en su momento como el primer operado casi totalmente por robots. Una experiencia curiosa, sin duda. Imaginemos la escena. El huésped entra y en la recepción no hay seres humanos. Hay dos enormes dinosaurios animatrónicos con sombreros de conserje. ¿Dinosaurios? Dinosaurios, sí, y mediante sensores de voz y movimiento le piden al visitante escanear su pasaporte en una pantalla. Luego, al subir a la habitación, no hace falta llamar a recepción para pedir nada. Todo está integrado en la habitación. Tienen a Tapia, un pequeño asistente personal con forma de huevo en la mesita de noche. Controla las luces, la televisión, ajusta la temperatura y te da el pronóstico del tiempo. Y todo por comandos de voz. Exacto. Y si alguien tiene hambre por la noche, no hay un restaurante con camareros abiertos. El huésped baja a la planta baja y saca su cena, unos tallarines de sabor cuestionable según el libro, de una sofisticada máquina expendedora caliente. Máxima eficiencia. Hablamos de todo un hotel de 100 habitaciones manejado durante el turno de noche por solo 2 empleados humanos y un auténtico batallón de máquinas. Demuestra que para muchos consumidores, la eficiencia o la simple novedad tecnológica compensa la falta de interacción humana tradicional. Ese hotel es un escaparate perfecto de lo que es técnicamente posible hoy en día. Y nos empuja a reevaluar qué consideramos un trabajo seguro. Porque si las tareas que implican interacción social básica se delegan a máquinas, el siguiente escudo defensivo que solemos levantar es el de la educación formal superior. Claro, el pensar que a los licenciados no les va a tocar. Exactamente. Pues eso rompe por completo el mito de que solo los trabajos manuales o de servicios básicos están en peligro. Hay una creencia generalizada de que los trabajadores de cuello blanco, esos profesionales con largas y costosas carreras universitarias, son intocables. Y no lo son. Para nada. Desmitifiquemos esto porque las fuentes muestran de forma contundente cómo sectores tradicionalmente prestigiosos están siendo invadidos por los algoritmos a un ritmo vertiginoso. Hablemos de la medicina, por ejemplo. Un sector que está cambiando radicalmente. En los documentos se menciona al superordenador Watson de IBM. Este sistema es capaz de cruzar los historiales clínicos de 1,5 millones de pacientes con 2 millones de páginas de revistas médicas actualizadas, y lo hace en cuestión de segundos. Una capacidad de procesamiento impensable para un cerebro humano. El resultado son diagnósticos de enfermedades complejas, como ciertos tipos de cáncer, que a menudo son más precisos que los de un médico humano. Al final, un médico se guía por su intuición, su memoria limitada y los casos que ha visto en su carrera. Mientras que Watson tiene acceso a la experiencia clínica acumulada de toda la humanidad. Tal cual. También se menciona el sistema Sedasis, una máquina capaz de automatizar la anestesia en procedimientos como colonoscopias. Reduce el coste para el hospital de unos $2.000 a apenas $150 por intervención. Es un ahorro brutal. Y la medicina es un claro indicador de esta transición masiva. Pasamos de una práctica basada en el juicio y la intuición individual a una ciencia basada en datos masivos, el famoso Big Data. Y las leyes no se quedan atrás. El sector legal asusta a muchos bufetes ahora mismo. Grandes firmas de abogados ya utilizan software de inteligencia artificial, como Kira Systems, para analizar miles de páginas de contratos comerciales. Y el sistema propone correcciones o detecta anomalías en segundos. Tareas que antes hacían los abogados junior. Una labor de revisión que consumía miles de horas facturables de jóvenes recién licenciados. Ahora un programa lo hace sin cansarse, sin distracciones y por una fracción minúscula del coste.
Pero si hablamos de casos impactantes en las fuentes sobre cómo un algoritmo supera al juicio humano, hay un estudio psicológico sobre jueces israelíes que analizaban peticiones de libertad condicional. Ostras, ese caso me parece fundamental, porque derriba por completo el mito de la imparcialidad humana. Siempre solemos pensar en la fría lógica de las máquinas como algo negativo, deshumanizante, pero en el contexto del sistema judicial, esa frialdad podría ser exactamente lo que necesitamos para garantizar la justicia. Es una observación muy aguda. El estudio demostró el impacto brutal de lo que en psicología se llama fatiga de decisión. El cansancio mental puro y duro. Sí, los investigadores descubrieron que los veredictos de estos jueces, que son profesionales altamente cualificados, eran significativamente más indulgentes y favorables a primera hora de la mañana. O justo después de comer. Exacto. Conforme pasaban las horas de la jornada y sus niveles de azúcar en sangre bajaban, o simplemente sufrían agotamiento por la acumulación de casos, se volvían muchísimo más severos y conservadores. Un cambio de criterio enorme. Llegaban al punto de denegar casi todas las peticiones de libertad condicional en los casos revisados justo antes de la pausa para el almuerzo. La conclusión escalofriante de este estudio es que el destino de un prisionero dependía más de la hora a la que se revisaba su caso que de los méritos del mismo. Madre mía. Un algoritmo, por el contrario, no tiene hambre, no sufre bajones de glucosa y no desarrolla prejuicios cognitivos por estrés o cansancio. Es puramente constante. Y hasta sectores que dependen puramente de las relaciones públicas, como el inmobiliario, están siendo sacudidos. El texto menciona la aparición de algoritmos como RX, que cambian por completo las reglas del juego. ¿Anticipándose a las necesidades? Exacto. En lugar de poner un anuncio masivo en un portal de viviendas esperando a que alguien llame, RX analiza datos inusuales de consumo en Internet. Por ejemplo, identifica a parejas que de repente empiezan a comprar grandes cantidades de ropa de bebé o artículos de maternidad. Ya. Y el algoritmo cruza esos datos. Deduce lógicamente que van a necesitar una casa más grande muy pronto y se dirige a ellos con anuncios inmobiliarios específicos antes incluso de que ellos mismos hayan empezado a buscar activamente una mudanza. Es un nivel de anticipación que un agente inmobiliario humano jamás podría alcanzar. Totalmente inalcanzable. Con todo este panorama de algoritmos superando a médicos, abogados y agentes inmobiliarios, la gran pregunta que surge para nuestra audiencia es ¿cómo se puede saber si un trabajo está realmente en peligro? ¿Existe alguna regla de oro o algún filtro rápido para medir la supervivencia laboral? Para responder a esa incertidumbre, es brillante una cita del filósofo Anders Sandberg, también de la Universidad de Oxford, que destaca en el texto. Sandberg lo resume a la perfección. Sí. Propone una regla increíblemente simple pero devastadora. Dice, si tu trabajo se puede explicar fácilmente, se puede automatizar. Si no, no. Así de claro. Directo al grano. Los algoritmos de aprendizaje automático se basan en reconocer y replicar patrones. Si las tareas de un puesto son predecibles, están estructuradas y siguen reglas claras que podrías escribir en un manual de instrucciones, es solo cuestión de tiempo que una máquina acabe haciéndolas de forma más eficiente. Entonces, ¿qué nos salva? Las habilidades salvavidas para el futuro serán las que escapan a la sistematización pura. La creatividad disruptiva, la inteligencia emocional profunda y la interdisciplinariedad. Un médico del futuro no solo necesitará saber de anatomía, necesitará entender de estadística para interpretar el algoritmo de diagnóstico y a la vez tener la empatía humana necesaria para dar una mala noticia de una forma que una máquina jamás podría hacer. Si la clave fundamental va a ser la creatividad y la inteligencia emocional, eso me hace preguntarme cuántas personas realmente pueden dar ese salto de forma masiva en el mercado laboral. Es el gran debate, porque si miramos a gran escala, a nivel macroeconómico, hay dos formas muy opuestas de ver esto en las fuentes. O nos adaptamos todos y vivimos en una época dorada de abundancia, o el sistema entero se estrella. Los expertos documentados en el libro están brutalmente divididos. Empecemos explorando la visión de los tecnopesimistas, liderados por figuras de la talla de Martin Ford. Ford plantea un escenario muy duro. Su argumento principal es que esta vez es diferente debido a la aceleración exponencial de la tecnología, algo que se rige por la famosa ley de Moore. Y es vital entender ese concepto para comprender el pesimismo. La ley de Moore es básicamente una observación histórica. Dicta que la potencia de los ordenadores se duplica aproximadamente cada 2 años, mientras que su coste de producción disminuye a la mitad. Una velocidad absurda. Esta aceleración significa que los avances tecnológicos ocurren a un ritmo vertiginoso.
muchísimo más rápido de lo que los sistemas educativos, las leyes o la propia sociedad humana pueden adaptarse. Y Ford añade el problema del software. Exacto. Ford señala un cambio de paradigma industrial. El software y las plataformas digitales modernas simplemente no requieren crear tantos empleos masivos como lo hacía la manufactura tradicional en el siglo pasado. El contraste en las cifras que aporta el libro para ilustrar esto es asombroso. Se compara la histórica empresa de telecomunicaciones AT&T en su época dorada, allá por 1964. Era la empresa más valiosa de Estados Unidos y daba empleo directo a más de 750,000 trabajadores. ¿Una barbaridad de gente? Si lo comparamos con los gigantes tecnológicos actuales que dominan la economía como Google, vemos que logran valoraciones de mercado infinitamente superiores, empleando apenas a unas 55,000 personas. La proporción es minúscula. O el ejemplo tan citado de Blockbuster, la cadena de videoclubes que llegó a tener más de 60,000 empleados en sus tiendas por todo el mundo y que fue completamente aniquilada por Netflix. Una empresa que comenzó su revolución del streaming con una plantilla de apenas una treintena de ingenieros y ejecutivos. Y es ahí donde reside el verdadero miedo de Martin Ford y los tecnopesimistas. El peligro macroeconómico absoluto. Ford advierte sobre la llegada de un desempleo estructural masivo. Hay que diferenciarlo de una crisis normal. Claro, el desempleo estructural no es una crisis temporal donde las empresas despiden gente y luego la vuelven a contratar. Se trata de un desajuste permanente. Las habilidades de una inmensa parte de la población ya no encajarán jamás con lo que el mercado necesita, porque las máquinas lo hacen mejor y más barato. Y eso lleva al colapso. Totalmente. Si millones de personas pierden su medio de vida, ¿quién va a consumir? Las empresas no pueden venderle sus productos al aire. Si la población no tiene ingresos salariales, entramos en una espiral deflacionaria. Las fábricas producen bienes muy baratos, pero como nadie tiene dinero, se ven obligadas a bajar más los precios, despiden a más trabajadores y la rueda del capitalismo se paraliza por completo. Es un panorama sumamente oscuro y distópico, sin duda. Es el colapso total del consumo. Pero bueno, hay una contraparte histórica e intelectual muy fuerte en estas fuentes. Vamos a dar la vuelta a la moneda y mirar el otro lado del debate. Sí, si conectamos esto con el panorama general, la visión de los tecnooptimistas tiene un peso histórico innegable que no podemos ignorar. La historia a menudo se repite. Su argumento principal es que, a lo largo de los siglos, se ha predicho el fin del trabajo con cada gran salto tecnológico. Y la historia siempre ha demostrado que la tecnología termina creando más trabajo del que destruye a largo plazo. El texto menciona a los luditas. Un ejemplo clásico de principios del siglo XIX. Artesanos textiles ingleses que quemaban los nuevos telares mecánicos de la Revolución Industrial porque creían que acabarían con sus empleos. O el caso de los impresores del periódico London Times en 1814, que amenazaron con huelgas cuando el diario instaló las primeras máquinas de impresión a vapor. ¿Y qué pasó en realidad? Lo que ocurrió, dictado por las fuerzas del mercado, fue que la ropa y los periódicos se volvieron tan extremadamente baratos de producir que el consumo popular se disparó a niveles nunca vistos. Esa demanda explosiva creó industrias gigantescas, canales de distribución masivos y millones de empleos asociados que antes ni siquiera existían. Y lo bueno de este argumento es que no hace falta irse al siglo XIX para comprobarlo. Un ejemplo moderno fantástico que recoge el texto es el de la introducción masiva de los cajeros automáticos en la década de los 80. Hubo un pánico tremendo. Hubo un pánico enorme entre los sindicatos de empleados de banca, asumiendo que el cajero iba a extinguir la profesión de oficinista bancario. Y ocurrió justo lo contrario. Resulta que al reducir drásticamente los costes operativos de mantener abierta una sucursal, los bancos pudieron permitirse abrir muchísimas más oficinas en lugares donde antes no era rentable. Claro, se expandieron. El rol del empleado bancario se transformó profundamente. Pasaron de ser meros contadores de billetes detrás de una ventanilla a convertirse en asesores financieros. Se centraron en vender hipotecas, fondos de inversión y seguros. Como resultado, el número total de empleados en el sector bancario, de hecho, aumentó tras la llegada de los cajeros. Es en cambio cualitativo del trabajo. Otro caso reciente es el de Amazon. La compañía invirtió fortunas comprando decenas de miles de robots para automatizar el movimiento de mercancías. Se volvieron tan eficientes y bajaron tanto los tiempos de envío que sus ventas explotaron, y terminaron contratando un 50% más de personal para áreas de gestión, ventas y mantenimiento. Y a esta evidencia histórica de adaptación se suma la visión profundamente utópica de pensadores como Peter Diamandis. Diamandis es interesantísimo.
Él argumenta que el debate está mal enfocado. Nos obsesionamos con la pérdida del empleo como fuente de ingresos, sin mirar la otra cara de la ecuación, la desmonetización radical del coste de vida. O sea que vivir costará muy poco. Exacto. Diamandis predice que la convergencia de la inteligencia artificial, la robótica y las energías renovables provocará que los gastos fundamentales para la supervivencia, la vivienda, el transporte y la alimentación, se desplomen acercándose a un coste casi nulo. Pensemos en los coches autónomos que menciona. Con coches eléctricos y totalmente autónomos, el viaje diario al trabajo ya no requerirá estar al volante estresado. Se podrá dormir o ver una película. Esto eliminará la necesidad de vivir hacinados en los carísimos centros de las ciudades, haciendo viable vivir a 100 kilómetros de distancia sin perder calidad de vida. Y eso hundiría los precios del mercado inmobiliario. Y luego está la comida. Sumemos la logística robótica y la agricultura vertical en interiores, que abaratarán la producción de comida a mínimos históricos. En este escenario de Diamandis, perder el empleo no es una tragedia, porque la cantidad de dinero necesaria para subsistir será mínima. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque este escenario de abundancia nos lleva directos al dilema existencial definitivo de todo este análisis. Las fuentes introducen los planteamientos de Nick Bostrom, el director del Instituto para el Futuro de la Humanidad en Oxford. Bostrom siempre va un paso más allá. Él plantea una analogía que es intelectualmente brillante, pero a la vez un poco cruda para nuestro ego. La analogía del caballo. Ojo, con esto que es fuerte. A lo largo de la historia, los caballos fueron el motor esencial de la economía mundial. Aumentaron enormemente la productividad de los humanos tirando de carros y arados. Eran indispensables. Pero con la llegada de la máquina de vapor, el coche con motor de combustión y el tractor agrícola, los caballos simplemente se volvieron irrelevantes a nivel laboral. Ya no tenían ninguna utilidad económica práctica. Y su número bajó en picado. Su población en Estados Unidos se desplomó drásticamente, de unos 26 millones a principios del siglo XX a apenas un par de millones unas décadas después. La pregunta inevitable al leer esto es, ¿seremos los seres humanos los próximos caballos de tiro de la historia económica? ¿Nos volveremos prescindibles? Es una analogía dura que incomoda bastante leerla, pero Bostrom le da una vuelta de tuerca filosófica fascinante. Él se hace una pregunta radical. ¿Y si un mundo de desempleados es, en realidad, algo maravilloso a lo que deberíamos aspirar? Rompe con nuestra ética del trabajo. Totalmente. Bostrom nos recuerda que nuestra obsesión actual con el empleo remunerado y la idea de que trabajar duro dignifica es una construcción cultural relativamente moderna, ligada a la revolución industrial. En la antigüedad clásica, y durante siglos entre las élites aristocráticas, sudar y trabajar físicamente era un indicador indiscutible de pertenecer a una clase baja o esclava. La élite se dedicaba a otras cosas. Los ciudadanos libres aspiraban precisamente a no tener que trabajar para dedicar su tiempo a la política, el arte, la filosofía y la socialización. Bostrom propone que, si logramos que las máquinas asuman el trabajo productivo y pesado, nuestro objetivo supremo debería ser abrazar ese desempleo masivo. Es como el ejemplo de los cazadores que menciona. Sí, compara este futuro con las tribus de cazadores de mamuts. Si abatían un inmenso mamut, había comida para meses. En esa abundancia extrema, no se ponían a pelearse por las sobras, ni exigían trabajar inútilmente. Compartían el festín y descansaban. Si usamos la IA para generar una riqueza masiva y la redistribuimos, entraríamos en una era de abundancia compartida. Claro, ese es un escenario idílico, siempre y cuando la tecnología no se descontrole antes o cometamos errores de diseño catastróficos. El libro añade un contrapunto práctico a toda esta filosofía que, aunque hace sonreír, da bastante que pensar. Los famosos fallos del sistema. Antes de ponernos a teorizar sobre si una superinteligencia artificial va a cobrar conciencia y dominar el mundo como en las películas, el peligro más inmediato y terrenal es que estos sistemas simplemente fallen o se vuelvan locos. Las fuentes rescatan anécdotas sobre los altavoces inteligentes que tenemos en casa. Sí, hay casos documentados inquietantes. Hay casos en los que el asistente virtual, sin que nadie mencione su palabra de activación, se enciende solo en una sala vacía y empieza a transmitir las noticias. O, lo que es muchísimo peor, suelta una carcajada en mitad de la madrugada. Madre mía, qué susto. Imagínate, si extrapolamos un simple fallo técnico, un error de programación de un altavoz casero,
a un bisturí robótico operando en una cirugía de corazón, a un coche autónomo a 120 km por hora o a un sistema automatizado de defensa militar. El riesgo de depender ciegamente de esa infraestructura es enorme. Absolutamente. Ese es el gran talón de Aquiles de la transición. La precisión de los algoritmos es asombrosa, pero nuestra creciente dependencia crea unas vulnerabilidades sistémicas completamente nuevas. Nunca nos habíamos enfrentado a algo así. El reto a corto y medio plazo para llegar a esa abundancia no es solo tecnológico. Es un desafío social, ético y regulatorio para garantizar que esos sistemas sean seguros y transparentes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para ir atando cabos y destilando el inmenso volumen de información que hemos explorado hoy, el panorama nos deja 3 conclusiones muy claras, extraídas de estas fuentes. Primero, la transición hacia la automatización profunda va a ser dura, turbulenta e inevitable. A corto plazo, va a generar mayor desigualdad económica entre quienes estén formados para convivir con los algoritmos y quienes sigan en tareas rutinarias. Sin duda. Segundo, a pesar del pánico inicial, la gran mayoría de los trabajos no van a desaparecer de un día a otro, borrándose del mapa, sino que se van a transformar radicalmente integrando la tecnología. Y tercero, y quizás lo más importante a nivel individual, la clave maestra de supervivencia para cualquiera es abandonar la idea de que se estudia una vez en la vida. La respuesta es la educación continua y la reinvención constante. Una síntesis perfecta del desafío laboral. Pero para cerrar este análisis a fondo, me gustaría plantear una última reflexión para quienes nos escuchan, tirando del hilo de esa provocativa utopía de Bostrom. Te escucho. Imaginemos por un momento que superamos los baches, la tecnología no falla y llegamos a ese punto donde las máquinas proveen todos los bienes de forma casi gratuita. El trabajo remunerado de lunes a viernes ya no es una necesidad ineludible. El sueño aristocrático. Exacto. Si ese escenario se hace realidad, la gran pregunta que queda flotando es ¿qué pasará con la base de nuestra identidad humana? Pensemos que durante siglos, cuando conocemos a alguien nuevo, la primera pregunta que hacemos es ¿y a qué te dedicas? Es verdad, nos definimos por el trabajo. Prácticamente toda nuestra estructura de identidad social, autoestima y lugar en el mundo giran en torno a nuestra profesión y a lo que aportamos productivamente. Si el trabajo deja de ser el centro de gravedad absoluto de nuestra existencia, la próxima gran habilidad que tendremos que dominar no será aprender a programar código complejo. ¿Y cuál será entonces? El verdadero desafío será aprender a ser seres humanos completos, encontrar un propósito genuino y sentirnos útiles en un mundo que ya no necesita nuestro sudor ni nuestra productividad para seguir girando. Es una invitación a replantearnos un cambio de paradigma total sobre quiénes somos realmente, más allá de nuestro currículum. Una reflexión brillante y de un calado inmenso para dejarnos pensando a todos. Qué gran manera de concluir. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las fuentes. Seguiremos explorando, desgranando y analizando los grandes temas y textos que moldean nuestro presente y nuestro futuro. Hasta la próxima exploración exhaustiva.